Hola a todos. Bueno, hoy la clase teórica, la tercera clase teórica, va a constar en informarles a ustedes en qué consisten las intervenciones que debe realizar un acompañante terapéutico en un dispositivo. Primero quiero recordarles que las intervenciones pueden llegar a ser verbales o no verbales. Por lo tanto, vamos a ir detallando cada una en qué consiste. Pero primero les tengo que decir que siempre vamos a tener un historial clínico, determinada información, como ustedes saben, desde la segunda clase teórica, en momentos de un acompañamiento terapéutico, saben que ustedes reciben una información normalmente del coordinador y del que a su vez le da esta información el psicólogo que asiste al paciente. Bueno, hay cierta información que la vamos a tener. Eso no quiere decir que sepamos qué tipo de intervenciones se va a producir. Cada acompañamiento terapéutico es muy singular. Lo decíamos en momentos del acompañamiento terapéutico que una persona psicótica, una persona con sintomatología de autismo, bueno, una cosa es que tenga la sintomatología, de repente, no sé, Federico, Rodrigo, Alan, Noemí, etcétera. Todos van a ser diferentes. Tienen la misma sintomatología, pero cada ser humano es único y repetible, por lo tanto va a tener su singularidad, porque biográficamente provienen de distintas familias, hay cosas que obviamente fueron socializando de manera diferente y hacen a un ser único y repetible, ¿sí? En cuanto a las intervenciones verbales y no verbales, primero voy a tener que decirles que estas intervenciones nosotros podemos llegar a hacer, no tiene que ver con la estrategia. Hay una estrategia que nos da frecuentemente en el ideal del acompañamiento de ese psicólogo, que los acompañantes la traducen de alguna forma en el campo, es cuando están realizando ese acompañamiento. Esto sería estrategia. La estrategia a realizar según el diagnóstico que tenga el paciente. Pero después vamos a tener que manejarnos en el minuto a minuto. Se pueden dar una infinidad de cosas en las 4 o 6 horas, que sería lo conveniente para un acompañante tener como cantidad de horas aceptable para no llegar ni a un síndrome de burnout, ni a un desgaste prematuro en el aspecto psíquico ni físico. Por lo tanto, estas intervenciones, tanto verbales como no verbales, se van a realizar en forma mixta. Nunca se da una intervención verbal y una intervención verbal todo el tiempo, ni una intervención no verbal todo el tiempo. Siempre hay una mixtura de las mismas, ¿sí? Diferente en todo caso sería una persona que sufre, por ejemplo, un ACV, que no puede hablar, que nos tenemos que manejar con gestos. Son casos particulares, pero en sí, cuando la persona puede hablar o se maneja en el sentido del habla, las intervenciones van a ser mixtas, siempre. Es lo más común tener ambas intervenciones para poder ser mucho más efectivo en ese acompañamiento. ¿Cuáles son las intervenciones no verbales? ¿Sí? Las intervenciones no verbales obviamente son las que no tienen, no se produce un vocablo, o no estamos precisamente operando con la oralidad, ¿sí? Con el paciente, sino que dejamos que el paciente de alguna forma se manifieste y nosotros vamos a esperar para ver el momento en que podamos accionar. Pero también es una acción presentarnos en una intervención no verbal. Primero quiero decirles
sacando las intervenciones verbales y no verbales, lo que es la tonalidad de la voz, ¿sí? Y esto es muy importante. Primero, antes de las dos intervenciones, los dos tipos de intervenciones que se producen. La tonalidad de la voz. La tonalidad de la voz, siempre hay una tonalidad basal, ¿sí? Hay una tonalidad de base, que tiene que ser no monocorde, pero sí en sentido, una voz que sea contenedora, una voz en cierta forma que transmita cierta empatía, cierta comprensión, cierta predisposición de ese acompañante a ese paciente, ¿sí? Entonces esa tonalidad de voz siempre va a tener que... es la tonalidad que se dice de base, es la que siempre usamos, ¿sí? Antes de decirles los distintos tipos de tonalidades que se pueden dar de voz, o color de voz, también se le dice, tienen que entender que hay casos por los cuales nosotros no podemos estar con una linealidad, entre comillas, de esa voz. O sea, si nosotros queremos tener una voz al entrar a ese acompañamiento y cuando salimos tener la misma voz, bueno, esto va a hacer que el acompañado, se aburra, no se encuentre como alguien que tiene un discurso demasiado monocorde, que no transmitimos nada que puede llegar a modificar algo en él, ¿sí? De repente vamos a pasar a ser una suerte de objeto más, o quizás pueda llegar a tomarnos como un familiar más que viene allí, que tiene esa misma voz y que también puede entender que no tenemos cierta consideración hacia él, o sea, no estamos en un sentido de comprensión hacia él. Esto puede pasar, por lo tanto, ese sonido basal que tenemos que transmitir, tenemos que tener siempre, va a tener que ser cuando entremos a ese acompañamiento. Pero después vamos a tener que ir cambiando de acuerdo a las circunstancias, y no siempre mantener el mismo color de voz, ¿sí? Bueno, hay un tono que es el tono calmo. En la tonalidad de la voz está el tono calmo, que transmite tranquilidad. Se remite mucho a esa tonalidad basal que estamos diciendo, porque al fin y al cabo, cuando uno es comprensivo, realmente tiene ese tono calmo, Uno está comprendiendo al otro, se pone los zapatos del otro, ¿sí? En cuanto a lo que está transmitiendo. Se debe variar para no producir tensiones, como dije hoy. Las tonalidades de humor y alegría. Estas son tonalidades muy interesantes. Quizás hay personas o acompañantes, esto tiene mucho que ver con la personalidad del acompañante. Si el acompañante es muy ocurrente, le gusta hacer chistes, incluso en sus reuniones sociales, con familiares, va a ser muy bueno, porque ya tiene una herramienta muy interesante para implementar en un momento dado. Porque una persona a la cual se lleva al acompañado hacia el humor, para que de repente pueda sonreír o reírse, o decir de repente, como me decían a mí en algún momento un niño con sintomatología de autismo que tuve el agrado de acompañar, me decía: sos chistoso vos. Y se reía. Bueno, sí, a veces sí, le decía, y me reía también, logrando esa química necesaria entre acompañante y acompañado. Tampoco usar el humor todo el tiempo, obviamente, pero llega un momento que es crucial, tener el sentido del humor y de la alegría, y de transmitir esa alegría. Ojo con esto. Si ustedes salen de su casa para realizar un acompañamiento terapéutico, tengan en claro que si tienen algún problema que ha sucedido en las últimas 24 horas, o problemas que tienen en el momento de salir, traten de lograr un espacio de tiempo por lo menos de media hora para poder reflexionar hacia dónde van a ir. Porque todos los problemas que ustedes tienen o que se les ha acumulado en ese momento, obviamente tiene que ser separado. Ustedes tienen que ir lo más relajado posibles y directamente a entregar todo lo que tienen de sí.
de lo contrario, obviamente no van a tener una cuota de humor, ni de alegría, ni de nada, porque no se sienten bien por algo que les sucedió. Traten de buscar, en cuanto a un ejercicio de meditación, traten de interpelarse a sí mismos de lo que le está pasando para poder despejar esas circunstancias, para poder trabajar como corresponde, porque si no, el acompañado se va a dar cuenta que ustedes tienen problemas. No cabe ninguna duda, ¿eh? ¿Qué te pasa hoy? Porque ustedes están de una determinada forma. Recuerden siempre que en este caso sería como salir al escenario. ¿Vieron como un actor o una actriz que sale al escenario? Bueno, es como salir al escenario. Ustedes se tienen, cuando no sale espontáneamente, lo tienen que generar. Tienen que generar esa imagen de persona empática, de persona que tiene deseos de transmitir algo lindo. Obviamente, si hay problemas que no tienen una solución inmediata, recuerden siempre que todo tiene solución, todo es reparador. Pero si hay problemas que son de base, porque son problemas existenciales, problemas que tuvieron en la infancia y recrudecen en algún punto, traumas que todavía no fueron resueltos, lo tienen que tratar con un terapeuta. Ya una vez que entra en un dispositivo, obviamente cada 15 días tienen que recurrir a un terapeuta para hablar de todo lo que le está aconteciendo tanto en el trabajo como en su vida particular, ¿sí? Para estar adelgazado de problemas, ¿sí? Adelgazado de tensiones. Eso es muy importante para ustedes. Bueno, con el humor y la alegría obviamente se alivian tensiones, se distiende al paciente, se promueve un sentido del humor, a veces el acompañado mismo nos hace sonreír a nosotros, ¿sí? Nunca, si tenemos un problema, transmitírselo al paciente. Este es un error enorme. La vida particular nuestra es nuestra, no es del paciente. Cuando nos preguntan algo particular, lo primero que le decimos es la repregunta, ¿sí? Nos pregunta, ¿vos tenés hijos? Y los otros, si es un adulto, nosotros decimos, ¿y vos tenés hijos? ¿Vos tenés hijos? Entonces nos va a responder. Si nos vuelve a preguntar a nosotros, dice, no, bueno, pero esa es mi vida particular, ¿sí? Sobre todo en los primeros tiempos donde no se realizó el vínculo, porque es información que nos quiere sacar la persona. Y no corresponde que le digamos el tema de la vida privada, porque después van a machacar mucho sobre ese punto, ¿sí? Sobre esos puntos que nosotros le damos, puntos informativos. No corresponde. Nosotros tenemos que estar acompañándolo a él. Entonces, de última, como acompañante terapéutico, no hablo de mi vida privada. Y ya está. Es suficiente, pero con buena onda, en todo caso. El ATED se introduce en la vida cotidiana del paciente, con el humor y la alegría. Esto parece muy simple, porque con humor y alegría podemos transmitir muchas cosas a cualquier persona normalmente, pero cuando alguien está desvalido, le faltan cosas, por eso estamos acompañando a ese paciente, no es tan fácil, ¿sí? Que llegue ese humor y esa alegría. Todo es más confuso. Por eso le hablaba de ese ejercicio. Recuerden, cuando en el teórico ustedes lean, se introduce en la vida cotidiana del paciente, es porque estamos en el minuto a minuto, porque ya sabemos cosas de la vida cotidiana del paciente, tanto de él como de su familia. También existe un tono firme y serio. Ustedes a lo largo de los acompañamientos van a saber qué tono usar, así como qué intervenciones usar, ¿sí? Cuando yo les digo, ¿qué intervenciones usarían en tal acompañamiento o en tal escena? Seguramente después de leer el teórico y de escucharme a mí ahora, van a más o menos a tener un esbozo de la situación, poniéndose en funciones qué tipo de intervenciones van a lograr. En cuanto al tono, eso es más espontáneo, ¿sí? Tiene mucho más que ver con la práctica que con lo teórico. Pero bueno, lo teórico lo tienen que aprender porque tienen que saber que todo esto son elementos que existen, herramientas que ustedes van a tener que usar, ¿sí? Tono firme y serio. El AT hace del superyo del paciente cuando se desborda, ¿sí? Hay momentos que el paciente se desborda. ¿Por qué el AT? Ustedes van a tener en el teórico, hace de superyo. Todavía no estudiamos las nociones de psicoanálisis, pero no obstante yo voy a avanzar, dado que está en el teórico número 3, este teórico número 3,
El superyo es la conciencia moral, la conciencia moral de la persona. Bueno, tiene que ver con una de las tópicas de Sigmund Freud, yo, superyo y ello. El superyo es digamos, como una suerte de filtro. La conciencia moral, ¿qué es? Bueno, lo que nos transmitieron nuestros padres, en nuestra familia, lo que sabemos que podemos llegar a ser y no. Hay cosas que decimos, no, esto no lo puedo hacer porque no corresponde, porque ya tenemos ciertos mandatos familiares, ¿sí? Entonces, lo que nos transmitió la escuela, lo que nos transmitieron esa socialización de parte de nuestros padres, en nuestra familia, todo eso queda anidado y nos queda como conciencia moral, ¿sí? En un momento dado que el paciente se desborda, el AT empieza a ser como un regulador de eso, ¿sí? Se pone en esa condición como conciencia moral. Entonces el tono firme y serio implica un poco regresar de alguna forma a si el acompañante es varón, bueno, va a resultar como la voz del padre, de allá lejos, y entonces cuando le decía, no, eso no lo podés hacer, ¿por qué hiciste eso? O un tono firme, vamos a hacer tal cosa, y lo lleva adelante, ¿sí? Pero tiene que ver con esa función, ¿no? El AT en un momento dado queda como emparentado, se emparenta en la conciencia moral de ese paciente para poder regularlo. Ustedes lo van a entender mejor cuando estudiemos ya directamente las nociones de psicoanálisis, sí, y las tópicas. Pero tiene que ver con la conciencia moral. Quédense en este momento con la conciencia moral. Somos un poco aquellos que regularon en su tiempo a esa persona, ¿sí? Y en ese momento de no haber habido una regulación, nosotros la estamos ejerciendo en el momento que estamos actuando. El tono entonces firme y serio, no autoritario, firme y serio, un tono que no sea una voz tan calma, pero que sea recta, ¿sí? No al uso excesivo de esto, porque si no nos volvemos autoritarios. Y hay personas, hay acompañantes que tienen un problema con esto, porque si de repente no están bien y pierden las perspectivas del acompañamiento, bueno, hacen blanco en el acompañado de problemas que tienen esa misma persona y directamente se vuelven autoritarios con el acompañado. Pero en realidad no quieren volverse autoritarios con el acompañado, sino que hay un problema que tienen en su vida cotidiana, quizá ese acompañante. Por eso tengan cuidado con esto, y por eso hoy les dije que salgan con muy despejadas las tensiones que puede haber en la vida cotidiana de ustedes mismos, ¿sí? Facilitará al yo del paciente a recuperarse de los avasallamientos sufridos del ello, de la realidad exterior y de su verdadero superyo. Facilita al yo del paciente, esto lo van a tener en el teórico. ¿Qué pasa con este tono firme y serio? Facilita al yo del paciente, ¿sí? Que este yo en muchos casos está muy debilitado. Y a recuperarse de los avasallamientos sufridos del ello. El ello es la otra parte, ¿no? Es lo que proviene del inconsciente, que muchas veces avasalla, arrasando a esa conciencia moral, y llega de repente a tener un brote, un llamado brote, y quiere la persona golpear, y no corresponde obviamente golpear a nadie o romper nada. Pero bueno, ese es el avasallamiento que proviene de ese inconsciente y que hace que su yo prácticamente se quede despersonalizado. Lo que hacemos nosotros cuando tenemos ese tono firme y serio es restablecer ese principio de realidad. Recuerden que el consciente, el yo, es principio de realidad. Es como para que no se sumerja en sus propios problemas, ¿sí? En su propio problema patológico, en este caso, o sintomatológico, sino que pueda llegar a seguir siendo realista del protagonismo de su vida, ¿sí? Bueno, esto en cuanto al tono. Ya sabemos entonces el tono de calmo, el tono de humor y alegría, y el tono firme y serio, ¿sí? Que lo vamos a tener que emplear, y ustedes van a saber, en cuanto empiecen a tomarle el pulso a ese acompañado, qué tono usar, ¿sí? Pero el basal va a ser el tono calmo, ¿sí? La gestualidad. La gestualidad, ¿qué son los gestos? Bueno, miren, yo hago así, estoy haciendo gestos con las manos, o puedo hacer gestos con las cejas, o con la boca, o poniéndome la mano en la barbilla.
Bueno, son expresiones faciales. Y acá sí, transmiten alegría, transmiten serenidad. Ya acá, sacando el tonalidad de voz con la gestualidad, estamos hablando de una intervención no verbal, obviamente, ¿sí? No se habla, sino que en forma gestual puedo llegar a transmitir sin emitir sonido ningún vocablo. Alegría, serenidad, ternura, seriedad, etc. Por eso es bueno mirarse al espejo y saber qué tipo de gestos transmitimos, porque después van a ser los gestos que vamos a transmitir a ese acompañado, ¿sí? Hay veces que tenemos como una mirada fatalista, ¿eh? Bueno, evitemos las miradas fatalistas, miradas que pueden ser un poco feas, pero que nosotros las hacemos y hasta sin querer. Bueno, intentemos acá no transmitirlas, ¿sí? Transmitamos la imagen siempre de alegría, de serenidad, o de repente de una mirada neutra, entre comillas, neutra, como puede ser en este momento yo la transmito así. Una mirada neutra, una mirada normal, por decirlo de alguna forma. Obviamente que la gestualidad, en algún punto, cuando en la tonalidad de voz es seria, la gestualidad va a ser, firme, va a ser seguro que va a estar asociada con la seriedad. El manejo va a ser igual que en la tonalidad de la voz. La gestualidad, manéjenla siempre. Un espejo siempre es muy importante. El manejo de la distancia física. El AT regula esa distancia. No tenemos que estar siempre acompañándolo, obviamente, pero esa distancia física no tenemos que sofocarlo, ¿sí? No estar prácticamente en el hombro a hombro, salvo que el paciente refiera intentos de suicidio, una depresión que puede llevar a una situación así, pero tampoco sofocarlo, estar pendiente y con una distancia prudencial, ¿sí? Las distancias reducidas significan siempre protección, ¿sí? Si estamos en una distancia reducida en el ambiente, no nos vamos a otro ambiente, un domicilio, lo dejamos, él se sienta en un sillón, nosotros nos sentamos en una silla y estamos a 2 metros. Bueno, esa es una distancia reducida, y estamos pendientes siempre así. Bueno, obviamente que cuando la patología es más grave se va a usar mucho esa distancia más reducida, porque no sabemos qué puede llegar a hacer, igual que la depresión, ¿no? La psicosis. Distancias reducidas, ¿qué significan protección? Las distancias más extensas significan ya la confianza del AT hacia el paciente y porque el paciente ya ha logrado cierta autonomía. Esto se da cuando ya tenemos un vínculo consolidado. Nosotros podemos decirle, en el caso de que no compra nada en un kiosco o en algún lado, le decimos, bueno, andá y comprá algo, compralo vos, yo me quedo acá. Y nosotros sabemos que va a entrar en un supermercado y va a venir con las cosas que nosotros le dijimos que compre. Un ejemplo, estoy diciendo cuando ya gana autonomía y está bueno que lo haga él por su cuenta, ¿sí? Ya seguramente lo habremos hecho antes, pero juntos. Y ahora le estamos dando esa posibilidad de que él pueda realizar, ¿sí? Le damos una distancia. Pero esto cuando ya tengamos a ciencia cierta de que podemos dar esa distancia, ¿sí? La persona se pone muy bien con esto porque sabe que le estamos dando oportunidad a su protagonismo y le sube la autoestima. Bueno, cuando los pacientes son irritantes, ofensivos, agotadores, el AT lo primero que tiene que hacer, porque se vuelven en algún momento así, en un momento dado puede decir cosas, humillarnos, decirnos barbaridades. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que alejar, nos vamos a un rincón. Esta es una primera medida que siempre toma el AT. Entonces le decimos, la verdad que es muy desagradable lo que haces. No, está bien. ¿Querés hacer? Decí y hacé lo que quieras. Pero la verdad que es desagradable. Y nos vamos a otro rincón, no le damos bolilla, por ejemplo. Le estamos dando, obviamente. Pero hacemos esto, ¿para qué? Para que el paciente, no en un brote importante, obviamente, pero sí cuando la persona se pone agotadora, irritante, ¿sí? Como que nada le viene bien, como que parece que se fuera en algún punto una escalada rumbo al descontrol. Bueno, está esos grises, ¿sí? Desde estar bien a estar descontrolado. En el medio hay una situación de
como un caldo de cultivo de descontrol, ¿no? Cuando empiezan a decir cualquier tipo de cosa. Bueno, una situación es así. La verdad que es desagradable, nos vamos al rincón, nos sentamos por allá, no le damos bolilla, agarramos, no sé, un diario, agarramos una revista, algo, empezamos a leer, no le damos bolilla. ¿Qué va a pasar con esto? El paciente autorreflexionará y relajará sus tensiones. O sea, se va a autorreflexionar por el hecho de que va a decir, uy, la verdad, ¿qué pasa? Algo estoy haciendo mal. No, fíjate que no, me ignora. El paciente no quiere ser ignorado. Cuando lo ignoran, tiene la facultad de poder autorreflexionar. Eso tenemos que lograrlo, ¿sí? Hay que ser muy práctico en esto y como primera medida hacer alejarnos, ¿sí? Alejarnos. Nos alejamos en la distancia física en ese momento, siempre y cuando el vínculo ya haya sido realmente positivo, porque si empezamos a trabajar con el acompañante, no vamos a saber mucho respecto de esto, de alejarnos, que pueda llegar a ser efectivo, porque todavía no sabemos si ese descontrol llega pronto, ¿sí? Pero cuando ya el vínculo se consolida, esto es realmente muy interesante. El ignorar. El abrazo. Bueno, ahora con distancia social medio complicado, pero el abrazo brinda contención, cariño, afecto. Es muy rico y terapéutico, pero debe ser oportuno. No podemos estar abrazando al paciente a cada rato, pero sí muchas veces recurren al abrazo el mismo hacia nosotros. Por lo tanto, el abrazo es contenedor, ¿sí? Ponemos en eje a la persona con el abrazo, ¿sí? Sobre todo cuando lo necesita. A veces no tiene por qué estar triste ni nada, pero necesita ese abrazo para seguir transitando el día de manera más, por decirlo metafóricamente, más luminosa, ¿no? Y hace también que la empatía entre ambos sea realmente muy interesante, ¿sí? Ojo con el abrazo, que tiene que ser un abrazo, digamos, como un abrazo de compañeros, ¿sí? Un abrazo que sienta realmente un afecto, una contención, pero no tiene que ser un abrazo de tinte ni erótico, ni un abrazo que refleje un afecto, amoroso, ¿sí? Eso nos damos cuenta si realmente la persona está generando eso. Por lo tanto, vamos a reducir el tema del abrazo si corresponde, si pasa eso, ¿sí? El talante. ¿El talante qué es? El estado de ánimo. El talante, el estado de ánimo. Puede, contento o triste, mantener a raya los sentimientos. Esto es para nosotros. Podemos estar contentos o tristes, pero como dijimos hoy, tenemos que estar tranquilos, calmos, cuando vamos y relajados de tensiones cuando vamos a ese acompañamiento. Tenemos que mantener a raya los sentimientos, ¿sí? Como decíamos recién, no puede haber amor entre paciente, entre acompañado y acompañante, así como el analista con el paciente no lo puede tener tampoco. La alegría de la T puede predisponer a descuidos, omisiones o sobreestimaciones. Y acá sí es muy importante tener en cuenta que hay veces que podemos estar muy contentos por cosas que nos pasan en la vida nuestra, en la vida. Y el talante nuestro es demasiado, nos mostramos con demasiada euforia, ¿sí? Lo expresamos a través de ese talante, o sea, el ánimo está como muy arriba. Esto no es bueno para el paciente, lo vamos a tener que regular desde nuestra condición, ¿sí? Nos pasaron cosas realmente hermosas en la vida cotidiana, no las tenemos que transmitir, dosificar esa alegría, ¿sí? Pues si no sería como una sobreestimación de esa alegría, y para el paciente no está en un grado de alegría, ¿sí? Porque para eso es paciente, para eso lo estamos acompañando, para sacarlo de algunas de las sombras de la falta de autonomía que tiene generalmente. Por lo tanto, puede llegar a sentirse hasta mal, porque puede decir, puede sentir, mejor dicho, mirá qué alegría que tiene y yo no estoy igual. Estoy acá y nunca voy a ser feliz. Puede llegar a tener hasta esas construcciones,
la persona. Y bueno, eso va a redundar en contra nuestro, ¿no? Pero es algo que lo podemos manejar muy fácilmente, ¿sí? En el ejercicio constante de ese acompañamiento. La indumentaria, la forma de vestir, todo esto seguimos con las intervenciones no verbales, provoca estímulos y reacciones en el paciente, obviamente. Bueno, el teórico lo marca, no tiene que estar sucia ni desprolija, no ropa erótica, obviamente, ni que muestre sensualidad, en el caso, por ejemplo, de acompañantes mujeres, ni que decir si esa acompañante mujer está con un varón, quizá se puede potenciar esa situación. Recuerden que siempre la libido, que es la energía sexual, para pacientes con patologías graves, como esquizofrenia, abundan mucho en el Hospital Borda, por ejemplo, están a flor de piel. Entonces, no se puede estimular a través de lo que ven, ¿sí? El estilo de vestir, ¿cuál sería? Bueno, un estilo de vestir sobrio y relajado. Hay lugares como el Hospital Borda que para talleristas tratan de no usar, por ejemplo, ambo, ¿sí? No usar uniforme ni ambo. Hay instituciones que sí lo requieren, pero en algunos casos el ambo satisface más el narcisismo de la T, o sea que un yo o un ego importante le produce, por decir, mirá lo que soy. Esto es un tema, porque tenemos que tener una buena autoestima, no un ego exacerbado. Eso ténganlo en cuenta. Somos profesionales, pero no somos más que nadie, ¿sí? Ni siquiera que el paciente. No somos más que el paciente. Eso hay que tenerlo muy claro. En cierta forma el ambo marca una distancia, porque la persona ve la persona con un ambo, color blanco, verde, lo que sea, y está viendo que hay un profesional de la salud allí y hay una diferencia con él. Cuando no nos manejamos con ambos, y el vínculo puede llegar a ser mucho más cercano, ¿sí? Esto lo digo por experiencia inclusive. El sujetamiento. Bueno, el AT limita parcialmente los movimientos del paciente, tomar de la mano, sujetar la muñeca, abrazos firmes sin afecto, ¿sí? El sujetamiento es para el desborde emocional, los riesgos del paciente, los riesgos que tiene el paciente para sí y para terceros. Esto es muy, muy importante, porque saber esto, ¿cuándo se debe sujetar a un paciente? Obviamente que ya han pasado los tiempos, aunque en algunos lugares lo realizan también, sujeciones, etcétera, cuando se pone demasiado complicado en instituciones el paciente con patología grave, pero lo que corresponde, ya que somos AT y somos lo que suplanta a esas sujeciones o a esas prácticas tan feas que había antes en el sistema manicomial, algo muy claro, muy preciso es cómo tenemos que tocarlo al paciente, o si tenemos que tocarlo, si tenemos que ir a un arrojo en el sentido físico. En algunos casos sí, por eso el abrazo. El abrazo va a contener al paciente, lo va a hacer que no pueda pegar, ¿sí? Porque lo estamos sujetando para que no se haga daño a él y para que no haga daño a terceros, ¿sí? Sobre todo. Y que no haga daño tampoco a nosotros, porque en algunos casos puede volverse en contra nuestra en un momento dado. Y siempre recuerden que lo que habla es la patología, no es el paciente, porque después vuelve a foja cero y vuelve a estar bien, ¿sí? Pero lo que habla es la patología. Por eso lo que habla el paciente o lo que hace en cuanto a la violencia, no crean que ustedes son los culpables de eso, ¿sí? Salvo que hagan algo que mortifique al paciente y muestre ese tipo de violencia y agresividad. Pero por lo general no tiene por qué, la patología es la que habla y por eso la persona se pone violenta, porque es cíclica la violencia, por ejemplo, para una persona psicótica, ¿sí? En un momento dado, una medicación que no hizo efecto, una medicación que no se tomó, que no se supervisó, inclusive en instituciones,
o que el paciente la puso bajo de la lengua y no la tomó, después la escupió. Entonces, ¿qué pasó? No hizo efecto, la persona necesita la medicación porque tiene que contener la parte emocional. No la contuvo y la persona, como se dice habitualmente, se brotó, ¿sí? Y ejerció una violencia inusual. También, como hace la policía, el tipo de llave, agarrarlo con los brazos e inhabilitarlo. El tema es inhabilitar, que pueda llegar a romper algo o pegarle a alguien, etc. Siempre el tono firme y serio, en este caso. Si estamos en una institución y no podemos sujetar al paciente de alguna forma, bueno, llamamos a lo que es enfermería. De lo contrario, podemos llamar a una guardia psiquiátrica mientras tratamos de sujetarlo y mantenerlo en un lugar más reducido, ¿sí? Pero por lo general se puede llegar a sujetar. Aparte, tenemos que prevenir esto y saber que puede llegar a pasar, porque hay algunos indicios que nos indican que puede llegar a producirse algún acto de violencia. Esto es el pulso, por eso yo hablo del pulso del paciente, ¿no? El pulso, de tener el pulso del acompañamiento. Eso nos da la oportunidad de tener data precisa de lo que puede llegar a suceder al paciente y no nos agarre desprevenidos desde ya. Bueno, en cuanto a las intervenciones verbales, ya hablábamos del tono de voz, obviamente, que esto era muy importante porque es la forma prácticamente de presentarnos. Involucra el uso de la palabra. El analista siempre habla de interpretaciones y construcciones, ¿no? La interpretación de todo lo que le va diciendo el paciente y después saca conclusiones precisas en cuanto al diagnóstico de cómo vamos a tener que trabajar. Y acá, para nosotros, como acompañantes terapéuticos, vamos a tener las siguientes. Intervención vincular contenedora, esta terminología. ¿Qué quiere decir la intervención vincular contenedora? Es una intervención que va a tener una suerte de vínculo de contención, ¿sí? Comprende lo que siente y ocurre al paciente. Es mucho más fácil que lo que la terminología lo dice. Recapitula lo que el paciente verbalizó o sintió. Tenemos que ir resumiendo a qué hizo hincapié el paciente. Crear un vínculo con el paciente, que en muchos casos ya lo venimos teniendo. Promover sentimientos de bienestar, o sea, siempre hacerlo sentir realmente bien. En algunos casos, cuando el paciente nos dice algunas cosas que no corresponden, de repente podemos decir, la verdad, puede reemplazar muy bien a las palabras, nos puede entender muy bien. Esto, ustedes se dan cuenta que la interacción acompañante y acompañado, para poder de repente decir esto y que nos comprenda, quiere decir que ya el vínculo está aceitado. Bueno, en pacientes con sintomatología autista se logra un pasaje del aislamiento narcisista a la dependencia regresiva, o sea, una relación madre e hijo, ¿sí? Necesaria para organizar el yo y relacionarse con la realidad. Y esto nos vamos a lo que dijimos en el primer teórico cuando hablamos de maternaje, ¿sí? No es que somos madres, pero cumplimos la función materna, ¿sí? Es una función materna. La contención tiene que ver con la función materna. De allí se guiará hacia la capacidad o de su autocontención. Porque lo que tenemos que lograr es que se pueda llegar a autocontener en algún momento. Nosotros contenemos, pero para que logre autonomía va a tener que autocontenerse, porque en algún momento va a tener que saber que hay cosas que no se pueden hacer y que tienen que autocontener por sí mismos. Bueno, en paciente en crisis siempre es buena la descarga catártica. Regula ansiedades, hay menos angustia. Descarga catártica o catarsis involucra a la cantidad de palabras que puede decirnos el paciente. Cuando vuelca, está queriendo reorganizarse psíquicamente, ¿sí? Es un intento por la reorganización psíquica. Eso responde a la catarsis. Por eso cuando habla, no hablemos. Va a hablar todo lo que sea, ¿sí? Intentemos escuchar lo que dice, ¿sí? En algunos casos
es muy confuso, cosas muy extrañas son las que dicen, pero el intento es de aliviarse al fin y al cabo, porque eso es lo que logra. Interrogaciones de parte nuestra, datos precisos, ampliaciones, aclaraciones al paciente que le damos. Se explora la realidad del paciente, porque vamos preguntando cosas. Acá está la pregunta, que tiene que ser con mucho tacto. El paciente refuerza su yo por escucharse hablar y por ampliar su campo perceptivo. Es muy interesante cuando nos responde que nosotros hagamos como si tuvieran un espejo adelante, ¿no? ¿Vos escuchaste lo que te dijiste? No, ¿qué dije? Dijiste tal cosa. ¿Yo dije eso? Sí. ¿Y qué te parece que hayas dicho esto? Es muy bueno lo que estás diciendo. Y la persona dice, mirá vos crees que es bueno, bueno, está bien. Y refuerza su yo, se refuerza está muy bien cómo te estás dirigiendo. Y eso hace que la persona se sienta más fuerte. El fortalecimiento del yo. Confirmaciones. Confirmar enunciados del paciente, cosas que nos dicen y le confirmamos, sí, exacto, muy bien. El paciente consolida sus propios recursos yoicos. Se siente más fuerte desde el punto de vista psíquico, ¿sí? Esto significa la consolidación de los recursos yoicos. Se estimula su potencial de crecimiento. Rectificaciones. Rectificar enunciados permite limitar las defensas que pone el paciente. En algunos casos el paciente pone muchos peros, muchas cosas que no puede hacer, se siente inseguro. Y acá tenemos que ir rectificando y limitando. Hay cosas que nos dicen, le podemos decir, me parece que no estás, no es lo correcto lo que me estás diciendo. Vamos a rectificar tal cosa. Me estás diciendo que no vas a poder hacer. ¿Por qué no vas a poder hacer tal cosa? Vos podés hacerlo. Rectificamos eso y le rompemos de alguna forma esa defensa, porque quizá no quiere hacer tal cosa porque tiene como un mecanismo de defensa o tiene un temor o algo por el estilo. Bueno, rectificamos, sí, pero estás conmigo, yo te voy a ayudar, vamos a lograrlo. Clarificaciones, se reformula lo planteado por el paciente, se recorta lo más significativo, se estimula la capacidad de síntesis del paciente. El paciente puede decir un montón de cosas, nosotros lo ayudamos a clarificar, ¿sí? Le resumimos lo que dice, porque puede decir una cantidad de cosas increíbles. Tenemos que tener capacidad de resumen, ¿sí? Nosotros mismos, a medida que va hablando, hacemos la capacidad de resumen para ir clarificando todas las ideas, que muchas pueden ser interesantes, ¿sí? Pero para que sea mucho más estricto lo que hable, ¿sí? La próxima ya no va a hablar tanto, quizás se vaya a limitar un poco más. Y si no se limita, seguiremos clarificando. Señalamientos estimulan al paciente a desarrollar una nueva forma de percibir su experiencia. Señalamos cosas, ¿sí?, determinadas que pueden surgir en su vida. Sugerencias, se proponen conductas alternativas al paciente. El paciente nos puede decir cosas, nosotros le podemos decir, escuchame, respecto de lo que me decís, ¿y qué pasaría si tal cosa? ¿Y qué hubiera pasado si hubiera sucedido tal cosa? ¿Qué opinás vos? Hacemos que él opine. Tal vez no sería conveniente que hagas tal cosa o que hagamos y yo te acompaño, ¿sí? El paciente consigue otras perspectivas, porque de esa forma sale del encuadre que está. Las personas con sintomatología autistas están muy estereotipadas, tienen una forma sola de ver las cosas, así como otras personas con otras patologías, pero nosotros tenemos que darle otras perspectivas, darle otros caminos a que pueda seguir y que entienda, mira, si voy por ese camino también puede llegar a ser productivo y bueno para mí. Eso es lo que puede sentir, percibir la persona. Indicaciones directas, compleja y delicada intervención. Los pacientes que atraviesan momentos agudos, indicaciones al paciente con carácter imperativo. Acá son indicaciones que le tenemos que marcar cuando la persona es como que se va un poco de carril. Entonces le marcamos, no. Directamente le decimos, no, esto va a tener que ser así. Y punto, y no hay otra opción, ¿sí? Una indicación directa. De repente puede ser una falta de respeto a alguien socialmente hablando, en la familia. Entonces le marcamos directamente, no, eso está mal. Está mal, ¿por qué? Porque la falta de respeto no se puede considerar, ¿sí? Y lo indicamos directamente, y punto. Discriminaciones, intervención organizadora paciente en estado agudo. Se introduce el proceso de un modelo secundario del pensamiento. Y acá de las discriminaciones habla de que, en cuanto a lo que se habla,
cómo, cuándo, de qué modo se van a hacer tales cuestiones que nos está hablando ese paciente, ¿sí? Después informar, se recomienda lecturas al paciente, ¿sí? Operaciones de encuadre, o sea, el lugar, duración, frecuencia de las guardias, etcétera. Bueno, esto tiene que ver con las intervenciones, lo verbal nuestro. En la intervención verbal, bueno, esto tiene que ver con que referimos este tipo de cómo va a ser el encuadre. Y las metaintervenciones, que son las propias intervenciones de la T, ¿sí? Se dirigen a familiares para aclarar el significado de alguna intervención. O sea, metaintervenciones son prácticamente las asumimos la proyectamos hacia el familiar, diciéndole por qué tomamos tales o cuales decisiones en cuanto al paciente. Mira, intervenimos de esta forma por esto y esto, y se lo vamos marcando a los familiares, ¿sí? Directamente. Esto no pasa por el paciente, sino por los familiares. Una cosa que van a tener que tener en claro: las intervenciones, ¿cuáles intervenciones de la T considera verbales? ¿Cuáles intervenciones de la T se consideran no verbales? Señalar y desarrollarlas. ¿Cuáles se denominan verbales? También señalar y desarrollarlas. Y en un acompañamiento terapéutico se utilizan ambas intervenciones según las circunstancias, o solo debe predominar una. Este es el cuestionario que van a tener en este material teórico número 3. En la última, bueno, los voy a ayudar. Obviamente, como empezamos diciendo, las intervenciones verbales y no verbales se van a dar siempre en un acompañamiento terapéutico, por lo tanto van a ser mixtas, ¿sí? Ya estoy diciéndole una de las preguntas, una de las respuestas. Bueno, hasta acá llegamos hoy con el teórico número 3. Voy corrigiendo el resto, ¿sí? De a poco. Y bueno, pasen al mail que corresponde. Sí, acá terminamos con esta clase. Cuídense, por favor, y nos estamos manteniendo en un contacto permanente, ¿sí? Hasta luego.